Muchas gracias por unirse a nuestro estudio bíblico. Gracias porque sacó un ratito para unirse a nosotros, para estudiar la Biblia con nosotros, con la Iglesia Bautista Casa de Pan. De verdad que para mí es una bendición y es un privilegio poder enseñar la Biblia, poder sacar este rato para hablar con ustedes de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre diferentes cosas. Estamos hablando sobre la historia de la iglesia. Es el tema que nos compete desde hace varias semanas atrás y nos quedan todavía unas cuantas semanas por delante para seguir ahondando este tema tan rico, tan vasto, y en realidad pues simplemente lo que estamos haciendo es como rascando una punta del iceberg, porque este tema es muy vasto, es muy grande, hay mucha historia que cubrir, pero en realidad no quiero cansarlos, no quiero aburrirlos. No a todo mundo le gustan todo el montón de datos históricos, así que nada más estoy cogiendo pues lo mejor, lo que considero más óptimo en el momento, eh, ya que no es un curso de historia de la iglesia que podemos dar en un instituto bíblico o en un seminario o universidad bíblica, sino que estamos acá en un estudio de la iglesia. Gracias nuevamente, por unirse. Y ustedes que después nos van a estar escuchando en YouTube, también bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si oramos? Porque queremos poder compartir bastante material el día de hoy. Vamos a orar. Oremos. Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, llegamos delante de tu presencia dándote las gracias y pidiéndote ahora, por favor, nos ayudes y nos des la claridad de pensamiento que ocupamos para poder recibir y digerir todo este material, Señor. Oro, mi buen Dios, para que nosotros podamos escucharlo, analizarlo, Señor, poder, en el caso mío, extractar y enseñar en el poder y la plenitud del Espíritu Santo, no en mis habilidades y capacidades. Que tu nombre sea glorificado, exaltado y bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos siguiendo con la historia de la iglesia. Vamos a hablar hoy sobre el período de la iglesia de Filadelfia. El período de la iglesia de Filadelfia. Entre el año 1500 y 1900. 1500 a 1900. Este período se conoce como la iglesia de la puerta abierta. La iglesia de la puerta abierta. Este período de Filadelfia es sin duda alguna el más glorioso de todos los períodos de la historia de la iglesia. Se lo extracto de la siguiente manera. En Éfeso, el Señor regaña a la iglesia porque habían dejado su primer amor. ¿Lo recuerda? En Esmirna, el Señor regaña a la iglesia porque se decían ser judíos y no lo eran. En Pérgamo, el Señor les regaña porque retenían la doctrina de Balaam. En Tiatira, el Señor los regaña porque toleraban a una mujer llamada Jezabel, una Jezabel espiritual. En Sardis, el Señor los regaña porque se habían dormido, estaban muertos, ¿verdad? Y si nos adelantamos un poco, unas lecciones, vamos al periodo de la Odisea, que es el último periodo. El Señor nos regaña porque somos tibios. Más adelante le voy a decir por qué el nos. Más adelante, no hoy, otro día, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que de todas estas 6 iglesias mencionadas, fueron 7 cartas para 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia no tiene ningún regaño de parte de nuestro Señor. No hay ningún regaño. Todas las demás sí. Dios no dice ni una sola cosa mala en cuanto a los cristianos de Filadelfia. Es el más glorioso de todos los periodos de la historia de la iglesia. En Filadelfia vemos la reforma que quiebra el control de la iglesia católica romana sobre el mundo. Y por lo tanto, en Filadelfia vemos a Dios abriendo la puerta al mundo para que los creyentes pudieran pasar por esta puerta y entonces llegar a cumplir la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por todas partes de Europa y el Nuevo Mundo, las Américas, ¿verdad? Vemos a los mensajeros de Dios predicando por todo lugar, calles, plazas, mercados, casas, templos, graneros, auditorios, llevando la palabra de Dios hasta los fines de la tierra, a través del gran movimiento misionero que empezó en Inglaterra y se extendió hasta los Estados Unidos de América.
En Filadelfia, que repito es el periodo del año 1500 al 1900 después de Cristo, vemos la revolución industrial, vemos la revolución agrícola, vemos la revolución científica y vemos también la reforma, como vamos a dar unas pinceladas hoy, pero entraremos más la otra semana. Tenga presente que cada gran avance principal del ser humano empezó durante el periodo de la iglesia en Filadelfia. Cada gran avance. La reforma evangélica que tuvo lugar en el mundo entre el 1500 a 1900 produjo fruto no solamente en el campo espiritual o digamos religioso, sino en todo avance de la civilización humana. La palabra de Dios es luz. Amén. La palabra de Dios es luz. Y el movimiento de los creyentes en Filadelfia fue tan poderoso que los inconversos de aquel tiempo llegaron a pensar que el mundo estaba mejorando por sí solo, pero realmente lo que estaba sucediendo era que sencillamente la palabra de Dios estaba llegando hasta lo último de la tierra, estaba llegando y penetrando los corazones de los hombres bajo el imperio británico, y por eso es que el inglés llegó a ser el idioma común del mundo y llegará a ser el idioma común del mundo en los postreros tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, no hay casualidades. Cuando Alejandro Magno conquista el mundo, tiene la idea de establecer la lengua franca el griego como la lengua de todos los territorios conquistados por Alejandro, y así fue como el griego llegó a extenderse por todo el mundo. Bueno, cuando en este periodo 1500 a 1900 la iglesia arde y empieza a extenderse por los avivamientos, los misioneros, los predicadores en Inglaterra y en los Estados Unidos, el inglés, que es el idioma con el cual llegaron estos hermanos y estas hermanas y fueron a diferentes lugares hasta lo más recóndito del mundo predicando el evangelio. Ellos llevaron ese idioma y es el idioma inglés el que predomina. Sí, hoy hay portugués, sí hay coreano, sí hay japonés, etcétera, pero el idioma que predomina en todo el mundo principalmente es el idioma inglés, y llega a ser un idioma inglés porque el imperio británico se dio a la tarea, como vamos a ver dentro de un ratito, de llevar el evangelio por todo lado y de evangelizar, pero ahorita lo vemos, ¿ok? Por ese despertamiento espiritual de la gente, eso trajo un beneficio a la humanidad en todo campo, en el campo de la ciencia, en el campo de todos los descubrimientos, en todas las ramas, en el arte, en la filosofía, en la música. Donde quiera que llega la Biblia, donde quiera que llegó la Biblia, la educación se desarrolló a un nivel no conocido antes. Donde quiera, porque recuerde que venimos del oscurantismo, ¿ok? Donde quiera que llega la Biblia, Dios bendijo con riqueza material y con buena salud. Vea estos dos grandes imperios, como fue el imperio británico y los Estados Unidos de América también. Cuando la Biblia se abre y cuando la Biblia se predica, la Biblia se enseña, cuando corre la Biblia en las casas, en las calles, en los centros educativos, corre en el corazón, corre en la mente de los hombres, Dios bendice espiritualmente, pero también bendice materialmente. Las naciones más ignorantes del mundo son las más pobres. Más ignorantes, no solamente en el campo de la docencia, en el campo educativo, sino también en el campo del conocimiento bíblico. A pesar de su poderoso comienzo, y tengámoslo presente porque cuando lleguemos a la Odisea lo vamos a ver y echamos un vistazo a nuestros periodos actuales, a nuestro tiempo actual, a pesar de su poderoso comienzo con la reforma y la puerta abierta al mundo, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, este periodo llega a terminar con la puerta cerrada. O sea, es el tiempo en el cual la puerta se abre de par en par, se aprovecha, pero va a terminar este periodo cuando se cierra la puerta. Vamos a ver que Dios abrió la puerta a la iglesia en esta época porque la iglesia abrió la Biblia. ¿Ok? Cuando la iglesia abre la Biblia, el Señor abre las puertas.
Cuando la iglesia cierra la Biblia, Dios cierra la puerta de bendición, cierra la ventana de los cielos. Su mano se acorta. Filadelfia comienza bien, ¿verdad? Comienza bien, pero termina mal. Comienza con la puerta abierta, pero termina con la puerta cerrada. Comienza con la iglesia guardando la palabra de Dios y termina con la iglesia corrompiendo la palabra de Dios. La puerta abierta en el ministerio, aún la puerta abierta en el ministerio de Casa de Pan, tiene que ver con la palabra de Dios. Si una iglesia tiene la Biblia abierta, va a gozar de una puerta abierta. Pero en el momento en que la iglesia deja de lado la palabra de Dios, el Señor cerrará la puerta para esa iglesia, la puerta de bendición para esa iglesia. Seguirá existiendo, pero en realidad vegetando. Esta es la historia de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta y la Biblia abierta. La puerta se abre porque se abrió la Biblia, pero pongamos mucha atención en cómo termina y en cómo y por qué terminó. Esto no lo vamos a ver hoy, pues probablemente lo veremos la siguiente semana. Lo primero que quiero que veamos es el pasaje donde encontramos la iglesia de Filadelfia. El pasaje de la Biblia donde encontramos la iglesia de Filadelfia, este periodo. Busque Apocalipsis capítulo 3, por favor, de sus Biblias. Ahí busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, por favor, el último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor manda 7 cartas en Apocalipsis 2 y 3. 7 cartas a 7 iglesias específicas. Estamos hablando ahora en capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, ¿qué vamos a ver acá? Primero, quiero que veamos que Filadelfia era una iglesia llena de amor. Filadelfia era una iglesia llena de amor. Cada carta que el Señor Jesucristo envía a los ángeles de estas iglesias empieza con un tipo de introducción. Vemos al Señor y una descripción de Él que nos muestra algunas características claves de su relación con la iglesia a la cual le está escribiendo. La primera cosa que notamos acá en la iglesia de Filadelfia es su nombre, Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. La iglesia comprendida entre el año 1500 al 1900 es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, la iglesia del amor entre los hermanos. De hecho, esto fue un aspecto distintivo de parte de nuestro Señor. El Señor lo dejó muy claro en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13:35, el Señor dejó claro este distintivo que las personas de afuera van a notar en nosotros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Señor? Si os tenéis amor los unos a los otros. Filadelfia tenía una puerta abierta al mundo y lo alcanzó. Lo alcanzó, porque en primer lugar fue una iglesia llena, una iglesia rebosante de amor.
de amor por las almas perdidas, de amor entre los mismos hermanos. Todas las personas, por donde quiera que estaban los cristianos, conocieron que ellos eran discípulos de Cristo. Pero no solamente la iglesia de Filadelfia era una iglesia llena de amor, sino la iglesia de Filadelfia era una iglesia de santidad, una iglesia santa. ¿Ok? Filadelfia era una iglesia santa. La primera cosa que dijo el Señor ahí en el pasaje de Apocalipsis que leímos es que Él es santo, ¿verdad? El santo, se presenta a Jesús como el santo. La iglesia de Filadelfia conoce al Señor como el santo. Por lo tanto, la iglesia manifestó su santidad en lo que hacía. Hermanos, aprendamos de esto. El reconocer que Dios es santo, pero no vivir de acuerdo a esa santidad no sirve para nada. Yo creo que muchas personas, muchas iglesias, mucha gente hoy, a veces caemos en ese error. Sí, yo sé que Dios es santo, 3 veces santo, 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 santo. Dice Isaías, ¿verdad? Etcétera. Apocalipsis también. Dios es santo. Pero al no vivir en santidad, estamos negando el conocimiento que tenemos. Nosotros debemos manifestar, como la iglesia en Filadelfia, manifestar la santidad de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro proceder, en la forma en cómo llevamos nuestra vida. Los cristianos de Filadelfia se destacaron por su santidad personal. Gente como Spurgeon, gente como Juan y Carlos Wesley, gente como Adoniram Hudson, fueron creyentes que conocieron al Señor como el Santo y vivieron a la par de esa consigna, santos, consagrados en mente, corazón y cuerpo. Pero la iglesia de Filadelfia no solamente era una iglesia de amor y de santidad, sino también era una iglesia de verdad, era una iglesia de la verdad. El Señor Jesús dice que Él es el santo, pero también es el verdadero. Dice el santo y el verdadero. En Juan capítulo 14, el verso 6, nuestro Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el camino y como la verdad. La verdad, Jesús es la verdad. Él es el verdadero. Ahora, en Juan 17, Juan 17, el Señor dice en esta oración que se hace en este texto, Juan 17, dice, santifícalos, está hablando con el Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los cristianos en Filadelfia conocieron a Cristo como el verdadero porque eran cristianos de la verdad, o sea, amantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que la verdad es Cristo y su palabra. Yo soy el camino de la verdad, Juan 14:6. Juan 17, conoceréis la verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. La iglesia de Filadelfia amaba a Cristo y amaba su palabra. El Señor se manifiesta a Filadelfia y a través de Filadelfia como el santo y también como el verdadero. Porque la santidad viene a través de la palabra de Dios. La santidad no es algo que usted toma, no es una píldora que usted toma, no es un ungüento que usted se pasa, ¿verdad? No, la santidad se obtiene conforme nosotros nos vamos metiendo en la palabra, conforme vamos diciendo, voy a dejar un poco, usted me dice, pastor, pero yo tengo que trabajar, sí, pero usted no trabaja 24 horas al día. Usted saca un tiempo, usted debe sacar un tiempo para meterse en la palabra de Dios. Usted debe trabajar un tiempo para llevar el pan a su casa, sí. Y tiene que trabajar, y tiene que tener un tiempo para compartir con la familia, sí. Y tiene que tener un tiempo para congregarse, sí. Pero también tiene que tener un tiempo para usted, para estar en la palabra. Ay, pastor, es que no sabe lo ocupado que estoy. Un ejemplo de lo ocupado. Ahí tenemos a Susana Wesley. Susana Wesley. Ella tenía, no recuerdo ahora si eran 9 o 12 hijos, un chorro de hijos, ¿verdad? Y ella enseñó a todos los niños de que cuando mami agarra el delantal, ¿verdad? Como las señoras de antes usaban, un gran delantal, y ella lo ponía sobre su cabeza, es porque ella estaba en las escrituras y en la oración. Y ninguno de los chiquitos, y sería muy bueno enseñarles a los chicos estos grados de disciplina, de obedecer lo que los papás dicen. Ahí está esta mujer, mami está orando, mami está en comunión con el Señor. Saque un tiempo, se puede sacar un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. ¿Cuántos
saquemos tiempo todos los días para estar en la palabra. Este periodo de Filadelfia fue una época de santidad personal y una época de gente entregada completamente a la Biblia. Los misioneros de Filadelfia tradujeron los textos de Antioquía a 800 diferentes idiomas entre el año 1500 a 1900, entre ese periodo de 400 años. Pero no solo eso, sino que Filadelfia era también una iglesia de una puerta abierta al mundo. Fue una iglesia de una puerta abierta al mundo. Dios abrió una puerta durante este periodo que ninguno pudo cerrar, según dijo el libro de Apocalipsis. Dice que la puerta que abrió, la abrió con la llave de David. ¿Verdad? Eso es lo que dice el texto ahí en Juan 3, se lo leyó. La abrió con la llave de David. ¿Qué es la llave de David? ¿Qué es la llave de David? ¿De qué trata? ¿Qué quiso decir el Señor con el que tiene la llave de David? El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir eso? Qué fantástico, ya lo leí. Sí, pero ¿qué quiere decir? Si yo no sé qué quiere decir, quedé como nada. O sea, fue como leer Mafalda, fue como leer Olafo el Amargado, fue como leer, no sé, un artículo ahí que ni entiendo yo de qué era. ¿Ok? En los tiempos de los reyes, hablemos un poquito rápido de esto de la llave de David. En los tiempos de los reyes en Israel, el rey tenía la llave de la ciudad, ¿ok? La llave era un símbolo de su autoridad y de su poder. Le daba el total derecho de abrir y cerrar cualquier puerta de la ciudad. Eso implicaba que el rey controlaba quién podía entrar y quién podía salir de la ciudad. Era el responsable de la seguridad y de la protección de su pueblo. Al decir que es la llave de David, está haciendo una referencia a Jesús, quien es el descendiente de David, quien viene del linaje real. Entonces, nos está diciendo que Jesucristo es el quien tiene todo el poder y toda la autoridad para abrir y cerrar las puertas de su reino. La llave de David es un símbolo, una representación, un cuadro de su autoridad, así como de su acceso. Él es el soberano que controla la entrada en su reino y tiene la completa autoridad como soberano que es de excluir a los que no cumplan con los requisitos que él pone para entrar a su reino. Entonces la llave de David es Cristo abriendo el corazón de aquellos que humildemente llegan a sus pies y se consideran a sí mismos débiles e incapaces de obtener cualquier bendición de parte de Dios. El Señor alaba la iglesia de Filadelfia, menciona una puerta abierta. El Señor alaba esta iglesia porque tiene buenas obras. Dice, tienes buenas obras. Y como veremos en este periodo, fueron buenas obras evangelísticas, de expansión, obras misioneras. Jesús dijo que conocía sus obras y que sus obras tenían que ver con la puerta que Él les había abierto. Era la puerta del mundo, una puerta abierta para llevar el evangelio a todas partes. Nunca en la historia de la iglesia, ni antes de Filadelfia, ni después, han sido enviados tantos verdaderos misioneros a tantos diferentes lugares en la tierra. Y digo verdaderos misioneros con conocimiento de causa, porque tristemente hoy cualquier persona que viaja de un país a otro no quiere decir que sea misionero. Hay algunos que son turistas, ¿verdad? Y sí, pastor, yo entiendo que son turistas. No, son turistas misioneros. Son personas que son aparentemente misioneros, pero llegan a otro país, no empiezan ninguna iglesia, no apoyan ninguna iglesia, simplemente asisten a una iglesia, son misioneros, fueron enviados de una o varias iglesias, reciben dinero de esos lugares y ahí están, ¿verdad? Mandando cartas de lo difícil que es, o correos electrónicos, o textos, no sé qué usarán, pero de lo difícil que es el campo misionero y de lo duro que es mientras están vegetando, recibiendo dinero de gente
piadosa que está dando su dinero y no están ganando almas, no están a la par de pastores locales, no están abriendo obras. Por eso me refiero a verdaderos misioneros. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos hoy por hoy verdaderos misioneros. También tenemos mercenarios, pero tenemos verdaderos misioneros. Gracias al Señor y gracias a Dios por ellos. Unos ejemplos de estos verdaderos misioneros. Guillermo Carey, una persona, y voy a mencionar los nombres y los años muy rápido. Guillermo Carey vivió en 1761 a 1834. Él fue misionero a la India. Samuel Mills, 1783-1818, fue misionero a los indios en Norteamérica. Billy Bray, 1794-1868, misionero a las islas de la Gran Bretaña. Roberto Morrison, 1782-1834, misionero a China. Josué Morsman, 1766-1837, misionero a la India. Samuel Marsden, 1764-1838, misionero a Nueva Zelanda. Samuel Knott, 1788-1869, misionero a la India. Francisco Gardner, 1794-1851, misionero a las Islas Malvinas en Argentina. Roberto Moffat, 1795-1883, misionero a Sudáfrica. Pedro Parker, 1804 a 1888, misionero a China. George Mueller, 1805 a 1898. Él fundó 5 orfanatos grandes de más de 100 niños en Inglaterra sin la ayuda gubernamental. David Livingstone, 1813-1873, misionero al África. Alfredo Sacken, 1814-1880, misionero a la isla Calvin, lo que es Córcega, Francia. Hudson Taylor, 1832-1905, misionero a la China. Jonathan Gofford, 1859-1936, misionero a la China. Wilfredo Grenfell, 1866-1940, misionero a Canadá. En este periodo, Inglaterra llegó a colonizar el mundo, llegando a tener casi el 25% del control del planeta. El famoso dicho, en ese entonces salió un famoso dicho dado por los ingleses, y ese dicho decía: el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico. El sol nunca se pone sobre el Imperio Británico. Ellos tenían tantas colonias, tantos protectorados en tantas diferentes partes del mundo que no hubo ni un minuto durante el día de 24 horas que el sol no estuviera brillando sobre tierra británica. Para conquistar, y pongamos atención en esto, qué interesante, para conquistar y civilizar a los paganos, los británicos les enseñaban el inglés usando la Biblia como su libro de texto. No usaban Paco y Lola, no usaban, ¿verdad? Ningún libro secular de aquel entonces. Usaban la Biblia. Probablemente había muy pocos, sí, pero usaban la Biblia, porque ellos sabían el poder de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y en algunos lugares en la India, que todavía hablan inglés, hablan con un acento británico. ¿Por qué? Porque sus antepasados aprendieron a hablar en el inglés de los británicos mientras les enseñaban la Biblia. Interesante, ¿cierto? El Señor alaba a la iglesia de Filadelfia porque tenía buenas obras personales. Ellos habían guardado la palabra y no habían negado el nombre de Cristo. Estas son dos caras de la misma moneda. No, son dos caras, guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Aunque esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tenía poca fuerza, tenía todo lo que necesitaba porque el Señor estaba de su lado. El poder del Señor Jesucristo se perfecciona en la debilidad. Y a pesar de la debilidad de Filadelfia, el poder de Cristo para alcanzar al mundo con el Evangelio se perfeccionó en ellos. No tenían mucho, no eran tan ricos como hoy día el mundo es, pero alcanzaron el mundo. Guardar la palabra es clave. Es la clave de misiones. Es la clave de una iglesia poderosa por y para el Señor. Es la clave de un avivamiento dentro de una iglesia que se está durmiendo, dormida o muerta.
Guardar la palabra de Dios implica que no vamos a cambiarla, que vamos a guardarla o preservarla tal y como la hemos recibido. También implica que vamos a obedecerla y amarla guardando lo que está escrito en sus páginas. No negar el nombre de Cristo, o sea, la otra cara de la moneda, es andar como es digno del nombre que llevamos. El nombre que llevamos es el nombre de cristiano. Somos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo sobre nosotros. La obediencia es una cosa, pero la consagración a Cristo es otra. Hemos de andar dignos del nombre que llevamos, consagrados a Cristo, Cristo en pequeño, no negando su nombre en ninguna área de la vida. Filadelfia recibió una puerta abierta de parte del Señor, una puerta al mundo porque había guardado la palabra y no había negado su nombre, el nombre de Cristo. Si queremos, hermanos, una puerta abierta para el ministerio acá en Casa de Pan o en cualquier otra iglesia, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que guardar su palabra y no negar el nombre de Cristo. En el periodo de Filadelfia, la iglesia llegó a su apogeo, a nivel mundial obviamente. A pesar de tanta bendición, recuerde, a pesar de siempre, hay mucha bendición, el enemigo no se duerme, el enemigo no se va, el enemigo no pide tregua, siempre el enemigo aparece. Nunca debemos descartar que el enemigo estará presente hasta que el Señor lo juzgue y lo envíe al lago de fuego. Como decía el himno del seminario donde estudié, aunque caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Hasta que caiga el mal, hasta que caiga. Ya cuando ya no haya mal sobre el mundo y no haya un alma más que ganar, nuestra lucha cesará. ¿Y sabe cuándo será eso? Nunca. Aquí en la tierra, nunca. Hasta que Cristo venga y establezca su reino. Entonces quiere decir que tenemos que estar alertas poniéndonos la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6. Vemos acá otra vez el término que se le da a esa iglesia falsa. Se le llama sinagoga de Satanás. Es la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque, recuerda, el mismo pasaje nos lo aclara, porque se dicen ser judíos y no lo son. Ser judíos y no lo son. Recordemos que en su desviación, la iglesia de Constantino, que llegó a ser la iglesia católica romana, tuvo como doctrina oficial la creencia que Dios terminó con la nación de Israel. Ellos pensaron así. Dios terminó con la nación de Israel y ahora la iglesia había reemplazado a los judíos. Por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento ahora pertenecen a ella, pertenecen a la iglesia, no a los judíos. Por eso es que se dice ser judía y no lo es. Pastor, pero yo lo he oído a usted mencionar algo así parecido. Lo que yo he mencionado es lo que está en la Biblia. Nosotros actualmente estamos en un paréntesis. No es que Dios ya terminó y Dios no se mete. No, Dios está trabajando en este paréntesis que se llama la gracia, en esta era dispensacional que se llama la gracia, la iglesia, la era del Espíritu, trabajando con la iglesia. Puso en stand-by, puso momentáneamente en espera, ¿verdad? A Israel. Porque Israel lo rechazó al Mesías. Allá en el libro de Hechos, el primer capítulo lo podemos ver, cómo ellos rechazan al Mesías. El último intento del Mesías, lo rechazan. Entonces el Señor le revela a Pablo un misterio que es la iglesia, y la iglesia es donde estamos trabajando ahora. Ok, cuando venga el arrebatamiento, el Señor vendrá en ese arrebatamiento, ¿por quién? Por la iglesia, por sus hijos. Y entonces, según lo que podemos ver en Mateo 24, ¿con quién trabajará el Señor Jesucristo durante ese tiempo de la tribulación? Con Israel, con el pueblo de Israel, con su pueblo. Entonces Dios seguirá trabajando. Pero yo no he dicho, y tengamos mucho cuidado en llegar a decir, ya Dios no trabaja con Israel, ya Dios descartó totalmente a Israel y ahora todas las bendiciones son de la iglesia. No, así no es. Así no es. Durante Filadelfia, la iglesia católica se debilitó tanto que pensaron que iba a desaparecer.
Muchos abandonaban sus filas para volverse a la iglesia verdadera. ¿Ok? Viendo todo el fracaso, viendo todo el engaño, todas las mentiras. ¿Ok? Ahora, un detallito. Si tiene su Biblia ahí, yo quiero que vaya a Hechos capítulo 1, versículo 11, por favor. Tome su Biblia, por favor, y vaya a Hechos, el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Hechos 1, versículo 11. ¿Ok? Acá está ya el último momento en que el Señor está acá en la tierra y está siendo ascendido. Hechos 1:11. Dice, los cuales también le dijeron, el texto anterior, vamos a leerlo, versículo 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús estaba siendo alzado, ¿verdad? Está siendo llevado. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, ¿verdad? Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla el así como le habéis visto venir al cielo, o sea, muchas veces pensamos, bueno, sí, Jesús va, en este texto lo que está diciendo es que Jesús va a descender, ¿verdad? Del cielo, sí, 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante lo dice, el Señor mismo, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, igual como dice Hechos 1:11. Pero no solamente eso, se está refiriendo también al tiempo, se está refiriendo al tiempo de las sazones, le habían Hechos 1, ¿verdad? Está refiriéndose a lo que estaba sucediendo. Entonces, para que Cristo venga, Roma debe estar en el poder. La iglesia de Roma debe estar en el poder. ¿Cuál es la iglesia más grande en todo el mundo actualmente? Igual como en los tiempos del oscurantismo, Roma, la iglesia romana. Así que Dios no la destruyó totalmente porque hay un plan profético para que se lleve a cabo. Todo es un perfecto engranaje en este mecanismo. ¿Ok? Esta iglesia, la iglesia de Roma, que durante el periodo del alumbramiento, ¿verdad? En este periodo casi muere, empezó a tomar mucha fuerza otra vez y se logró levantar a partir del año 1900 con la nueva Biblia que sacaron para leudar el cristianismo otra vez, pero eso lo vamos a ver más adelante, ok, probablemente la otra semana. El Señor también dice, ahora esto es importante entender, volviendo a Apocalipsis capítulo 3, el Señor dice que no solamente iba a entregar a los de la sinagoga de Satanás, sino que también haría tres cosas, haría que vengan, haría que se postren y haría que reconozcan, que vengan, se postren y reconozcan, tres cosas. Bueno, esto habla de la derrota del enemigo de la iglesia fundada por Constantino. Ok, Jesús haría que el enemigo venga, que el enemigo viniera. Ok, el enemigo vino. ¿Cuándo vino? Recuerde, por favor, que este periodo arranca en Inglaterra. ¿Ok? Arranca en Inglaterra. Y empieza a crecer, sí, también Francia, también Alemania, pero principalmente Inglaterra es el lugar donde más avivamiento hay, donde más iglesias, más predicadores, más envío de misioneros. El enemigo vino en 1588 después de Cristo. La Reforma Protestante había empezado casi 50 años antes, ¿ok? 50 años antes. Inglaterra había surgido como el poder mundial para ese entonces, que Dios usaría luego para alcanzar al nuevo mundo, al mundo entero. El enemigo vino a Inglaterra en el año 1588. Felipe de España, con su famosa Armada Española, conocida como la Armada Invencible, fue enviada a Inglaterra por el Papa. El Papa vio que los ingleses se le estaban rebelando. El Papa vio que estaba perdiendo cualquier cantidad de adeptos en Inglaterra. Esta fue la última esperanza que el Papa tenía para volver, para retomar
de nuevo el poder en Inglaterra y detener el movimiento misionero que dicho país estaba explotando, mandando misioneros por todo lugar, por toda Europa, por toda Asia, África, etcétera, Oceanía. Entonces el Papa, viendo eso desesperadamente, dice: mando a esta flota española para que derroten, para que tomen prisioneros a los ingleses, para que los despedacen y así establecer nuevamente mi poder en Inglaterra. Bueno, Apocalipsis, entonces vemos que el enemigo llega, va, ¿ok? Pero también Apocalipsis 3 dice que que el Señor haría que se postren a sus pies. Algo interesante, cuando Felipe y su armada llegan a las costas de Inglaterra, sucede algo. Se levanta una gigantesca, ¿cómo llamarlo? Tormenta. Una gigantesca tormenta. Sin los ingleses mandar ni un solo cañonazo, se levanta una inmensa tormenta tan grande que hundió prácticamente toda la flota española. El Señor hizo que el enemigo, el Papa a través de España, viniera y luego que esa gran derrota cayera y quedaran postrados a los pies de Inglaterra, a los pies de la iglesia de Filadelfia, representada por Inglaterra. Lo último que se menciona, lo que menciona el Señor ahí en Apocalipsis, es que reconozcan que yo te he amado. Debían ir, debían postrarse y debían reconocer. La victoria sobre Felipe y el papado estableció a Inglaterra como la primera potencia naval del mundo. Antes era la de España, pero fue derrotada. Ahora es la primera potencia, es la de Inglaterra. Con tal motivo, teniendo la mejor flota del mundo, el Evangelio entonces está listo para ser llevado usando esas embarcaciones hasta los fines de la tierra, con la Biblia en inglés, colonizando y enseñando a los paganos la palabra de Dios. Por tal motivo, el Papa lo reconoce su pérdida ante Inglaterra, reconoce públicamente su derrota, pero no se rinde. Él empieza a planificar su contrarreforma, cosa de la que hablaremos más adelante. Jesús hace una amonestación a Filadelfia, y es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Jesús hace una amonestación, les promete preservarlos, los guardaría de la hora de la prueba que había de venir sobre este mundo. La promesa pertenece solo a los que guardan la palabra de su paciencia, es decir, a los que guardan la palabra de Dios con paciencia, que la guardan sin desmayar. Ellos serán guardados por Jesucristo. Esa hora de prueba que vendría sobre los de Filadelfia era la contrarreforma, el Concilio de Trento, la Inquisición y la incursión de los jesuitas en la historia y en la educación. Pero solo preservaría a los que habían guardado su palabra, porque no hay protección de los ataques del enemigo fuera de la Biblia, no se le olvide. En los versículos 11 y 12 de Apocalipsis 3, el Señor le dice a la iglesia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y vea lo que dice las tres primeras palabras del versículo 12: al que venciere, al que venciere. Filadelfia era la iglesia de la puerta abierta. Fue la época de los grandes predicadores y misioneros, la época de la palabra de Dios, pero había un peligro, el peligro de no vencer, Ellos tuvieron que vencer y mantenerse venciendo la apostasía. A veces nosotros caemos en el gravísimo error de vencer algo, ¿verdad? Vencer algo, vencemos un día, vencemos una semana y pensamos, ya llegamos. No llegamos. Efesios 6 nos dice claramente, mire, una vez que acabe la batalla, esté listo, preparado, no se duerma, no se quite la armadura, ¿ok? Duerma con la armadura puesta, porque viene el ataque del enemigo.
Ellos recibieron mucho privilegio en cuanto a la palabra de Dios, recibieron mucho privilegio en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, entre más privilegio, más responsabilidad. Nunca se le olvide, entre más privilegio Dios le dé, más responsabilidad usted tiene. Como mencioné brevemente antes, Filadelfia comenzó bien, pero terminó mal. Comenzó con la puerta abierta, pero terminó con la puerta cerrada. Comenzó con la iglesia guardando la palabra de Dios y terminó siendo arrastrada por la apostasía. ¿Qué fue lo que sucedió? En 1881, Inglaterra reemplaza la Biblia de la Reforma, la Biblia de la buena línea de Antioquía, por una nueva Biblia, una versión revisada, que en realidad no fue una revisión, sino una versión completamente diferente basada en textos católicos, los códices Vaticano y Sinaítico. Peligro cuando de esta versión revisada. Hay que tener mucho cuidado con las famosas versiones revisadas, porque a veces no son revisadas. A veces decimos, no, es para actualizar el idioma. Muchas veces es para meterse ahí utilizando otros textos para torcer las Sagradas Escrituras. Bueno, eso fue en Inglaterra. En los Estados Unidos en Inglaterra ocurrió en 1881. En los Estados Unidos ocurre en 1901, con la publicación de la versión estándar de América, New American Standard Version, o Bible, el NASB. Con esto, ellos dejaron de lado la Biblia de la Reforma. La Biblia King James, la Biblia del Rey Jaime o Rey Santiago, como quiera traducirlo. Dejan de lado esa Biblia, la Biblia de la Reforma en inglés, y entonces se van a una Biblia alterada. Pero sigamos adelante. Así es como llegó a cerrarse la puerta de la iglesia con la puerta abierta. Pero hablemos un poquito de la preparación para la Reforma. La preparación para la Reforma. Primero que todo, las cruzadas preparan el camino para el Renacimiento. Las cruzadas preparan el camino para el Renacimiento. ¿Recuerda usted que vimos que en semanas anteriores que se realizaron 7 grandes cruzadas oficiales y cada una fue un fracaso completo? ¿Sí? 7 cruzadas, 7 fracasos. Recordemos también que el mundo de 1500 había estado dentro del oscurantismo por el control católico más o menos por unos 1000 años. En el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, Constantino casa la iglesia con el mundo, pero en el año 500 después de Cristo el Papa gozaba de pleno poder sobre el mundo conocido de aquel entonces. Con ese poder empezó el Papa a apagar las luces para que todo el mundo fuera quedando en la oscuridad. Mataron creyentes, titulándolos o rotulándolos como herejes, y quemaron sus Biblias. Cuando se realizaron las cruzadas, la gente empezó a salir de esta oscuridad espiritual por la primera vez en los 1000 años. Vieron la cultura de los musulmanes, la de la gente del Medio Oriente, vieron que la gente fuera del alcance del Papa gozaba de muchas cosas que los romanos no gozaban. Vieron armas mucho más avanzadas que las suyas, vieron la riqueza del mundo en el arte, en el comercio, etc. Entonces los que regresan de las cruzadas regresan alumbrados, ¿verdad? Fascinados. Vieron una gran diferencia entre lo que el Papa estaba proveyéndoles, les estaba vendiendo, y lo que había en el resto del mundo. Pero no solamente eso, las cruzadas preparan el camino para el Renacimiento y el Renacimiento prepara el camino para la Reforma. Las cruzadas preparan el camino para el Renacimiento y el Renacimiento prepara el camino para la Reforma. El Renacimiento es un término que los estudiosos utilizan para describir el despertar de los valores de la cultura griega clásica y la civilización romana en las artes, la política y la cultura europea. Pero la pura verdad es que el Renacimiento fue principalmente un rechazo al dominio impuesto por el Papa de la Iglesia Católica, pero sin aceptar al Dios verdadero. Tristemente. Dicen no al Papa, pero en lugar de buscar al Dios verdadero, se quedan ahí, en el limbo. Entonces, por dejar a Dios afuera de la ecuación, el Renacimiento se va al otro extremo, ¿verdad?
al extremo que hemos visto. El humanismo, resulta en el humanismo. No buscan al Dios verdadero, rechazan el dominio del Imperio Católico Romano y se van al extremo del humanismo. El Renacimiento comenzó alrededor del 1300, a unos 50 años después de la última cruzada a la Tierra Prometida. El Renacimiento da origen a las filosofías humanistas que todavía prevalecen hasta el día de hoy, que el hombre puede mejorarse por medio de los estudios, por medio de la erudición, etc. Con nuevas puertas de comercio abiertas con los del Oriente, una clase media empezó a desarrollarse con fuerza. Era gente con negocios, comprando telas, especias, perfumes, animales, de los musulmanes para luego venderlos en Europa. La nueva riqueza entonces trajo más tiempo libre. Ya no había tanto que trabajar y trabajar y trabajar la tierra. Ahora había más tiempo libre para estudiar y desarrollar las artes, la pintura, la arquitectura, la música, la literatura. También en 1453 la ciudad de Constantinopla cae en manos de los musulmanes. Muchos, entonces, a raíz de eso, de ese control musulmán, muchos de los estudiosos, de los eruditos de la iglesia oriental huyen de la ciudad. Entonces, cuando estos eruditos huyen de Constantinopla, llevan consigo miles de manuscritos bíblicos en el griego y un conocimiento de este idioma antiguo que causó un renacimiento de los idiomas originales de la Biblia, empieza. Ya esta gente lleva los manuscritos y empieza a enseñar griego a esta gente que no sabía ni papa. Y empiezan a abrir los ojos. Renacimiento, alumbramiento. ¡Wow! Es verdad. Esto es lo que vemos allá del otro lado de la cortina. ¡Oh, riqueza! Comercio, buena música, arte, arquitectura bella. ¡Uy! Esto es lo que dice la Biblia. ¿De verdad esto es lo que dice Dios? La gente empieza a aprender. El estudio de los clásicos, la literatura clásica romana, antigua y griega, conduce a la gente de Europa a un estilo de vida muy secular, porque dejaron a Dios. Su Dios, véalo así, su Dios, el Dios del catolicismo, les había fallado. Entonces estaban buscando algo mejor de lo que era antes del oscurantismo. El regreso a la literatura del pasado también abrió las puertas para el estudio de las ciencias. Para los del sur de Europa, el Renacimiento fue un regreso al clasismo grecorromano y empezaron a poner un énfasis en la pornografía de aquel entonces. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo pornografía en aquel entonces? Estamos hablando de, pastor, estamos hablando de ya 1500, 1600. ¿Qué le pasa, pastor? Es que empezaron entonces a dar arte, pinturas, esculturas de cuerpos desnudos. ¿Ok? Lo que pasa es que se ha venido refinando la pornografía a través de los tiempos. Pero en aquel entonces es lo mismo, era pornografía. Para los del norte, eso fue en el sur, para los del norte de Europa, el Renacimiento fue un énfasis en el humanismo, que no es nada más que enfocarse en la dignidad del hombre. El hombre es el centro de todo. Y en los estudios clásicos de la literatura de Roma antigua, Grecia antigua, etc. Pero no todo fue negativo. El Renacimiento inició un movimiento de búsqueda. La gente, al tener ya manuscritos, copias de manuscritos, empiezan a tener un hambre por la Biblia. ¿Okay? Las cruzadas preparan el camino para el Renacimiento, con su énfasis en la literatura clásica, prepara el camino para la Reforma. Durante la Reforma, el nuevo conocimiento del Renacimiento daría fruto en gente como Lutero, Calvino, Zwinglio. Los cristianos entonces se preparan para el camino de las misiones mundiales. ¿Ok? A pesar de la tremenda persecución y a pesar de la matanza de las inquisiciones, los creyentes seguían creciendo. Los valdenses casi fueron aniquilados en los Alpes, pero se extendieron ocultamente por todas partes de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra. Los hugonotes llegaron a Francia y se asentaron en Francia. Los cátaros o cataríes también se encontraron en Francia. Hubo una fuerte presencia de creyentes en Inglaterra por Juan Wycliffe.
En Bohemia, la actual República Checa, estaban los husitas, los seguidores de Juan Hus. En el Renacimiento solo cobraron fuerza. Con el Renacimiento, la Iglesia Católica empezó a perder el control, porque la mayoría de su control venía de la ignorancia y el temor. Entonces la gente de clase media, con su énfasis en la educación, empieza a desarrollarse. La ignorancia de la gente empieza a desaparecer. Y con la ignorancia también empieza a desaparecer el temor. Además, viene el invento de la imprenta, que le da un nuevo vigor a los creyentes, porque facilita la impresión y la distribución de la escritura. Antes era pura mano. 1440 Juan Gutenberg inventa la imprenta. ¿Okay? Y esa invención facilita las publicaciones y la difusión de la Biblia. Entonces los cristianos empezaron a imprimir Biblias más rápido de lo que la Inquisición podía quemarlas. Ya por último, quiero que veamos las causas de la Reforma, las causas que se dan en la Reforma. Las nuevas ciudades-estado, fue la primera, las nuevas ciudades-estados, como Inglaterra y Francia, se empezaron a oponer al concepto del gobierno universal de Roma. Así que Inglaterra y Francia empezaron a decir, un momentito, como que este señor que está allá en Roma nos va a mandar a nosotros acá. No, nosotros nos mandamos. Si tenemos un rey en Inglaterra y hay un rey en Francia, pues el rey de Inglaterra maneja Inglaterra y el rey de Francia maneja Francia. No el señor que está allá en Roma quiere manejar el mundo entero, nada de eso. Entonces estas ciudades, estados, empiezan a coger mucha fuerza y empiezan a decirle a la Iglesia Católica, usted no tiene hegemonía, usted no tiene fuerza sobre nosotros. ¿Okay? Ya que la Iglesia Católica había tomado el control de Europa prácticamente total. También los impuestos papales eran excesivos en aquel entonces. El Renacimiento había despertado la mente de la gente y llegaron a ser muy críticos de esos abusos y la falsedad religiosa. La vida moral del clero fue otra razón de la Reforma. Era horrible, era inmoral la vida del clero, de los sacerdotes, de los papas, y dijeron, no, hay que haber un cambio, tiene que haber una reforma. La estructura social cambió y la nueva clase media, que tenía un espíritu individualista debido a la riqueza y a la educación, empezó a luchar contra el control de la Iglesia Católica. El aumento del estudio de la Biblia, muchos se dieron cuenta de la gran diferencia de lo que decía la Biblia y lo que decía la Iglesia Católica. Aquí quiero hacer rapidito un alto. No sé si usted dice, ay, pero es que están hablando tanto de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica. Vea, el Señor Jesucristo estableció una iglesia. Tristemente, esa iglesia, que no tenía nombre, eran cristianos y fue un apodo, se ha venido poniendo nombres y se le han venido poniendo apodos a través de los años. ¿Cómo sé yo que la iglesia es verdadera? Pues siéntese usted con la Biblia, con la palabra de Dios. Siéntese con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le dice a usted algo, y en la denominación o en la iglesia tal, donde usted va, contradice lo que dice la Escritura, usted tiene que sentarse con la persona de ahí, con el líder, y decir, hey, si la Biblia dice esto, ¿por qué hacen esto? Un ejemplo. Si la Biblia dice en Éxodo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque tengo en algunos auditorios imágenes. Si la Biblia dice, no te harás imagen. Eso es respetar lo que dice la Escritura. Eso fue lo que pasó en el alumbramiento, en el Renacimiento. La gente empezó a decir, mira lo que dice la Biblia. Oiga, usted tiene su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia. Bueno, un par de minutos más. Con la falta de liderazgo, el Papa, a través de los 1000 años de la Edad Media, la gente andaba buscando un líder. Alguien que fuera a liderar la vida espiritual de la gente. Ese líder llegó a ser Martín Lutero. Por la ineficiencia del Papa y de los papas anteriores. Pero la principal causa, y ya con esto cierro, la principal causa por la que se da la reforma fue el abuso del sistema de indulgencias en Alemania. Un fraile alemán llamado Juan Tetzel
quien era un hombre inescrupuloso. A fin de promover su mercancía, hacía afirmaciones escandalosas. Oiga lo que el hombre decía. Pretendía que la indulgencia que vendía, recuerde que la indulgencia es por el pecado que usted había cometido, o el pecado que una persona había cometido. Recuerde que ellos, los monjes, los sacerdotes, se ven sin pecado, se ven personas sin pecado, ¿verdad? Entonces, o el Papa es totalmente infalible, que no se equivoca. Entonces, tenían la autoridad de vender el perdón, o sea, la absolución. Usted llegaba y decía, Padre de pecado, yo maté, yo codicié, yo forniqué, yo dije palabrotas, etcétera, ¿ok? Y con base en su pecado, así le cobraban. Esa era la indulgencia. Así usted tenía que pagar, ¿verdad? Llegó al descaro de haber indulgencias por adelantado. O sea, se llegaba a negociar. Mira, fulano, sacerdote, etcétera. Mira, es que me gusta la princesa del protectorado del castillo aquel allá, ¿verdad? En tal lado. Y yo pienso acostarme con ella, yo soy casado, ¿verdad? ¿Cuánto costaría eso? O sea, no se había consumado el acto, en la mente él lo quería hacer, y entonces por adelantado, eso era un negocio, era burdo negocio. Y la iglesia se prestó para eso. Entonces el sacerdote le decía, pues vale tantas piezas de oro, tantos no sé qué. Ok, perfecto, tome la bolsita con esa pieza, yo ya estoy limpio delante de Dios para cometer ese pecado. Bueno, este señor Tetzel llega a decir semejantes tonterías, que llegó a decir, cuando usted compra una indulgencia, usted queda más limpio que Adán antes de caer. O sea, Adán en su estado inocente, usted que llega a quedar más limpio que Adán. La cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Y en el caso de las personas que compraban indulgencias para un pariente que se había muerto, porque recuerda la oración a los muertos y todo esto que estaba fomentando la Iglesia Católica romana, entonces era un asunto así. Ok, mire, fíjese que se murió mi tío, ¿verdad? O mi mamá, o mira que mi papá se murió, mi hermano, un amigo se murió y de ahí no tenían una vida así como muy buena y seguramente están en el purgatorio. Entonces, ¿cuánto vale para poder sacarlo? Tetzel decía, tan pronto como o sea, yo estoy vendiendo indulgencias, no son las indulgencias puretillas que venden aquellos, sino tan pronto como la moneda suene en el cofre o en el lugar donde se depositaba la ofrenda, apenas suene, apenas pegue esa moneda, ¡cling!, apenas caiga y toque, el alma sale del purgatorio. Fue entonces cuando Lutero, harto de esos abusos, él siendo monje, Lutero era un monje católico, siendo monje católico, se hartó de esos abusos de la Iglesia Católica Romana, especialmente esta venta de indulgencias por Tetzel, y clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Lutero dio a conocer sus tesis la víspera de la fiesta de Todos los Santos. Su impacto fue tal que frecuentemente se señala esta fecha, 31 de octubre de 1517, como el comienzo de la Reforma Protestante. Pero a pesar de cómo comenzó, el asunto central de la Reforma siempre fue cómo una persona puede ser salva. Esto era la esencia de los reformadores. ¿Cómo puede una persona ir al cielo? Y yo quiero que usted, al terminar este estudio hoy, les digo, yo creo que vamos a tener parte 2 y parte 3 porque hay mucho material en esto. Y les pido su paciencia. Pero antes de terminar, yo quiero que usted piense, ¿cómo una persona puede ir al cielo? Y quiero que usted lo conteste en su mente. ¿Cómo una persona puede ir al cielo? ¿Cómo usted
puede ir al cielo por medio de indulgencias, confesando sus pecados a un hombre, por el bautismo, dando dinero, portándose bien. No hay forma aparte de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. La única forma en que sus pecados son perdonados, la única forma en que usted puede salvar su alma es entendiendo que es un pecador, confesando su pecado al Señor, en humildad pedirle que le perdone, que entre en su corazón. Y este acto de entrar no es solo palabras, Señor Jesús entra en mi corazón, no es solo eso, es una entrega total. La salvación no es una palabra, una oración trillada, es una entrega del corazón, de la mente, de la vida. Señor, yo no me puedo salvar, sálvame. Yo sin ti voy a parar al infierno. Sálvame, Jesús. Esa fue la esencia que llevó a Lutero, Zwinglio, Calvino y a todos los demás reformadores a decir, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesucristo. Señor amado, te amamos y te glorificamos. Ayúdanos a conocerte, a aprender de ti. Dios bueno, Dios misericordioso, Dios santo. Gracias te damos por la historia de la iglesia. Desafortunadamente hay pasajes muy feos, muy oscuros, muy amargos. Pero gracias por ese remanente de tu iglesia que ha venido a través de los años y que hasta el día de hoy se mantiene. No perfecta, porque no hay iglesia perfecta, pero sí una iglesia sin mancha ni arruga porque Cristo Jesús la ha vestido. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Sí, pero es que en esta iglesia hay chismosos y en aquella hay gente falta de amor. Lo que no entiende la gente es que siempre hay imperfección humana. Pero la verdadera iglesia está vestida con la sangre de Jesucristo. Y la verdadera iglesia tratará de mantener una doctrina pura. Y la verdadera iglesia tendrá que dar cuenta a Dios de su comportamiento en santidad. Padre amado, te pido tu dirección. Te pido que Casa de Pan pueda ser una iglesia que te agrade, una iglesia pura, santa. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por unirse a nuestro estudio. Que Dios los bendiga. Yo sé que es mucho material, por eso digo, es muy probable que vimos la primera parte de esta iglesia de Filadelfia, pero hay mucho más, entonces tal vez que tengamos una segunda parte y quizás hasta una tercera parte para poder ver. Ya estamos pasando del oscurantismo al alumbramiento, ¿verdad? Al renacimiento. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué la puerta abierta? ¿Por qué? ¿Hacia dónde fue? ¿Cómo es que llegó el Evangelio? ¿Y cómo se extendió el Evangelio? Vamos a hablar de eso, Dios primero, la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Quiero motivarle a usted, hermano mío de Casa de Pan, que nos veamos el próximo domingo a las 10 de la mañana allá en Casa de Pan. Ojalá un poquito antes, sí, un poquito antes para poder compartir como hermanos unos con otros, saludarnos, abrazarnos, un poquito antes, sí, unos 10 minutitos antes, ojalá unos 15, para que usted busque su lugar, deje su Biblia, su bolso y vayamos a saludarnos unos a otros en el amor en Cristo. 10 de la mañana en Casa de Pan. Si usted no tiene una iglesia, si usted me está escuchando y tiene una iglesia o dejó de asistir a una iglesia y tiene la posibilidad de desplazarse hacia San Joaquín de Flores, en Heredia, pues ahí estaremos esperándolo con el corazón abierto, con los brazos abiertos, con la Biblia abierta para recibirlo. Próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los guarde y que tengan una bella noche. Que descansen. Bendiciones.